A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están viendo en este momento, siendo las 8:30 de la mañana. Abrimos Encuentros Pedagógicos, la Radio Renovación de Revista de Magisterial, hoy 29 de julio del 2023. Muy buenos días al Magisterio y a cada uno de ustedes que nos invitan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa Marta Liliana Puentes Parto. Buenos días, Fabio. Liliana, buenos días para usted y todas las personas de Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, bienvenido al programa. Bueno, esperamos hoy que sea un día pues muy favorable. Estamos aquí transmitiendo todos los sábados a las 8:30 de la mañana. Acordémonos que nos pueden visitar en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedal, @renovacionmag. Bueno, hoy entonces iniciamos contigo, Fabio, encuentro con el movimiento obrero. Hablemos entonces de las conclusiones de la 73 Junta Nacional de la CUT, Fabio. Acordémonos que Fabio es el presidente de la CUT. No. ¿Me escuchas bien, Fabio? Ahí la estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, buenos días para todas las personas que en este momento están conectados a Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los maestros y a las maestras del distrito, muy especialmente a todas las personas que hoy están en Encuentros Pedagógicos. Se celebró jueves y viernes la 73ª Junta Nacional de la CUT, con más de 120 delegados de todas las directivas del país y de los sindicatos nacionales y de las federaciones afiliadas en la Central Unitaria de Trabajadores. Hicimos una discusión, un debate sobre la coyuntura política y sacamos 3 conclusiones muy significativas. La primera es la convocatoria del Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores en los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo del próximo año. Segundo, el 7º encuentro de la mujer trabajadora y el 4º encuentro de la juventud trabajadora en los días 26 y 27 de febrero también del año 2024. Con esto estamos cumpliendo una de nuestras normas estatutarias, es que inmediatamente sea elegido el comité ejecutivo, queda convocado dentro de los 6 meses siguientes estos congresos. Lo segundo es que sacamos una declaración política muy importante y muy significativa, que es una orientación para todos los trabajadores y los trabajadores afiliados a la CUT, consistente fundamentalmente en que vamos a seguir respaldando al gobierno de Gustavo Petro. Vamos a defenderlo de todas estas intenciones golpistas que la extrema derecha en Colombia tiene contra el gobierno. Estaba diciendo entonces que vamos a defenderlo de los intentones golpistas de la extrema derecha. Y tercero, vamos a defender la paz total y las reformas sociales que el gobierno ha presentado frente al Congreso de golpistas. Seguir respaldando la paz y las reformas sociales. Vamos a hacer una política muy amplia de acuerdos, de coaliciones con los demás movimientos sociales del país, el Nacional por el Cambio
al efecto de que podamos hacer una gran movilización nacional. Y nos hemos puesto de acuerdo que le vamos a proponer a las demás organizaciones sociales y a otros sectores del país hacer una gran movilización el próximo 20 de septiembre. Y mientras desarrollamos esta actividad. Bueno, creo que tenemos un problema de comunicación. Seguimos entonces contextualizando. En este momento, bueno, estamos en un momento demasiado álgido con nuestro gobierno y por eso lo tenemos que apoyar, por eso tenemos que estar ahí con él presente en todo, apoyarnos en las diferentes propuestas que no solamente van a estar escritas en un papel, sino que a pesar de eso van a trascender para tener un significado social y sobre todo en nosotros como docentes, porque tenemos que seguir construyendo un pensamiento crítico con los estudiantes. Esperemos entonces un momentico a Fabio, mientras arregla un momento los problemas técnicos de la señal. Entonces, vamos a saludar al profesor José Vicente Cortés. Vicente, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Vicente, aquí te escuchamos muy bien. Ah, bueno, perfecto. Contreras es mi apellido. Ay, qué pena contigo, profesor Vicente. Bueno, les presento a Vicente. Vicente es un gran escritor, es docente de una de las instituciones educativas del distrito. Él es un personaje demasiado importante porque ha escrito diversos libros que no solo nos habla de la contextualización de la sociedad colombiana, sino que también juega un papel muy importante en la parte educativa, entre esos el pensamiento lógico-matemático, entre esos el aprender a leer y a escribir con niños de primaria, con estudiantes de secundaria, y también pues es muy relevante porque él también es docente de universidad, es decir, que él está en todos los ciclos a nivel educativo, Vicente. Entonces, primero, quiero que nos cuentes en qué se basan sobre todo tus libros. ¿Cuál es el objetivo de los libros? Bueno, hay como dos grandes campos en los libros. Una parte es la literatura, donde se trata de invitar a los estudiantes a que escriban, a los docentes también a que escriban, y a los estudiantes obviamente a que lean. Y la parte del pensamiento lógico-matemático, que es el desarrollo del pensamiento matemático, que es muy importante para nuestra sociedad. Los analistas en el nivel de desarrollo de las competencias para el siglo XXI han estado quejándose bastante porque estamos un poquito colgados en esa competencia matemática que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático. Nuestros estudiantes llegan con un nivel en pensamiento matemático un poquito por debajo de lo esperado y entonces el objetivo es pues contribuir al desarrollo de ese pensamiento matemático. Sí, muy bien. Bueno, yo tengo aquí una preguntita. ¿Tienes alguna de las estrategias o nos puedes contar algunas de las estrategias especiales para el desarrollo de pensamiento matemático? O sea, me imagino que en los libros das esa orientación, pero quisiera que nos las contaras acá. Sí, los libros que tengo desde primaria hasta bachillerato son realmente de desarrollo de pensamiento matemático. Están basados en retos matemáticos, en pasatiempos matemáticos, en mostrar la matemática de una manera más lúdica. Y una de las estrategias centrales es trabajar la estrategia del crucigrama, que en matemáticas se llamaría crucinúmeros, porque el estudiante debe escribir números, debe resolver problemas, leer problemas, interpretar el problema, hacer representaciones del problema, hacer todo el análisis del problema, planteamiento, resolverlo y como respuesta en las claves del crucigrama, en las casillas del crucigrama se deben escribir números que obviamente van a corresponder horizontales con verticales. Se vuelve interesante el reto del crucigrama cuando el estudiante se va dando cuenta que sí están coincidiendo las casillas verticales con las horizontales y eso lo lleva ya a un poquito a la metacognición, a plantearse si está haciendo bien las cosas, si está revisando sus procesos bien.
es como la estrategia fundamental, el crucigrama y los retos matemáticos basados en la lúdica de las matemáticas. Qué bueno, Vicente. Claro, y es muy importante, por ejemplo, yo soy una persona que conozco tus libros y te Sí, cuento que claro. los utilizo con mis estudiantes en la básica primaria. Muy importante porque también se basa no solamente en llevar unas didácticas rutinarias, ¿no? Sino que son unas didácticas que son motivantes para los estudiantes. Hablamos del juego también, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. que me contaras qué te llevó a escribir, aparte de la parte académica, la novela Aprende. Aprende, pon algo de tu Algo parte. de tu parte. Sí, varias cosas me llevaron a escribir esa novela. Una, el interés de los estudiantes, porque los estudiantes siempre le ayudan a uno, uno aprende de ellos muchas cosas. Hay algo que le llama la atención a los estudiantes, es cómo era uno como estudiante. Hoy está uno como profesor, cómo era uno como estudiante. Y a veces te preguntan, pero profesor, tú no molestaste, tú no hiciste tal cosa. Entonces me ponía yo a contar mi experiencia como estudiante. Había perdido un año octavo que me tocó hacer para recuperar ese octavo, para salir adelante, porque en esa época perder un año era una cuestión terrible. Los padres escasos de recursos, pues limitados de recursos, casi no nos daban estudios si uno perdía el año. Entonces, eso me llevó a contarle a los estudiantes la experiencia, pero dado el interés de los estudiantes, al escuchar, dije, no, pues aquí hay una historia interesante para escribir, y me puse a trabajar la novela, en la cual cuento mi experiencia como estudiante, perdí el año, y qué me tocó hacer, qué tuve yo que hacer, asumir el papel de estudiante, y empezar a desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, que es lo que nos falta hoy en nuestros jóvenes. Hábitos de estudio en la casa. Todos los días me sentaba 2 horas a estudiar con la aritmética de Baldor primero, luego con el álgebra de Baldor, luego la trigonometría de Baldor. Yo solito, estudiando y aprendiendo y aprendiendo. Y eso es lo que cuento en la novela. Cómo se hace una estrategia, cómo se construye una estrategia que nos permita consolidar hábitos de estudio y ser unos estudiantes realmente con el famoso aprendizaje autónomo que nosotros a veces hablamos mucho en los colegios, pero que sí es bastante difícil hacer que los chicos lleguen a ese aprendizaje, más cuando estamos llenos de tanta pantalla hoy, ¿no? Las redes sociales y cosas que nos distraen, nos quitan el tiempo. Ser autónomo para el estudio es una cuestión difícil. La novela es eso, una invitación a la autonomía para estudiar. Claro que sí, profesor. Bueno, aquí tengo en mi mano otro libro. Lo que pasa es que tengo ahorita dificultades con la cámara, pero tengo un libro muy importante y es Los árboles dejaron de caminar. ¿Qué encuentran los chicos en este cuento? Porque ya no es una novela, ya no es una rúbrica, sino es un cuento. Sí, es un cuento bastante interesante, Cuando los árboles dejaron de caminar. Ahí con el título la gente pregunta, bueno, ¿cómo así, profe? ¿Es que los árboles alguna vez caminaron? Claro, es lo que permite la imaginación. La imaginación permite muchísimas cosas, tanto que nos permite preguntarnos eso. Y entonces el cuento es una historia basada en un mundo realmente que antes era un mundo plano, no tenía colores, los colores eran los colores muy básicos, ¿cierto? El blanco, el negro. Y entonces en ese mundo plano, pues con esos colores primarios no había combinaciones de colores hasta que algo pasó con el manejo de los árboles, la creación de los árboles, el manejo de los árboles, la acumulación de árboles en manos de algunas personas. Esto es una historia bien bonita que lleva al llamado a cuidado de los árboles, del verde y obviamente del agua, ¿no? Que está ahí eh, amarrado uno de otro. Si no hay agua, si no hay cultivo, no hay árboles, ¿cierto? Y esta leyenda, esta historia, se vuelve hoy muy importante cuando estamos haciendo convocatorias para el cuidado de la Amazonía, por ejemplo, para ganarle espacio a esa reforestación, a la deforestación que están haciendo algunas personas, volver a recuperar esos terrenos, a volver a cuidar los bosques, a volver a enriquecer nuestra vegetación y obviamente el agua.
Entonces, esa es la historia que nos permite pensar en cómo sería cuando los árboles dejaron de caminar. Si nosotros no nos ponemos pilas hoy con el cuidado de la Amazonía, vamos a encontrar que los árboles se van a acabar, el verde se va a acabar, la selva se va a acabar, y como se plantea en la contracarátula del libro, vamos a conocer los árboles en los museos, Museo del Árbol, imagínense. Entonces, es un llamado serio, fuerte, para que nos interesemos por el cuidado del medio ambiente. Sí, Vicente. Bueno, por último, quería preguntarte, también conozco algo muy importante que es lo del poema del amor. En este poema quiero saludar a la profesora María Luisa Pulido, que fue una fuente de inspiración también. Sí. Quiero que nos cuente y finalicemos con esto y nos cuentes de qué se trata ese poema, porque las inspiraciones, además que estamos hablando que te inspiras para escribir la parte de la matemática, el español, la novela, los cuentos, los poemas, ¿qué te inspira a hacer eso? ¿Cierto? ¿Y qué recomendaciones das? Tenemos 2 minuticos, profesor Vicente, para que nos resumas lo que vas a decir con esta. Bueno, Conjuro de Amor es una invitación a retomar el amor, no es solo para los estudiantes en los hogares. Por ejemplo, ahorita con nuestra pandemia, la pandemia y eso nos dejó un poquito como cuestionándonos los afectos que teníamos en las casas. Y entonces el poemario es precisamente eso, un llamado a retomar, a reconstruir los afectos, siendo uno de estos los afectos del amor, que es el afecto más importante. Entonces, la fuerza del amor es lo que está, la invitación a enamorarse, a decir las cosas, a ver el amor de una manera distinta, ¿cierto? Es lo que nos llevó a escribir este poemario. Claro que es inspirado obviamente en esa experiencia bella del amor juvenil con mi actual esposa, que es la docente María Luisa Pulido. Entonces, eso fue lo que nos llevó a escribir el libro. Aquí hay una propuesta de amor para los chicos que obviamente le hace contraparte a todas esas letras que hoy nos presenta el reggaetón. Yo no coincido, por ejemplo, a un grupo a un estudiante tratando de enamorar a su novia con versos de reggaetón, de ese reggaetón perverso, de ese reggaetón que no nos dice nada, ¿cierto? Sino es más bien al contrario la invitación a enamorarnos, escribiendo, leyendo poesía, dedicando canciones de amor, dedicando muchas letras de canciones que hay con contenido de amor. Eso es. Bueno, Vicente, bueno, te agradecemos. Quisiera invitarte en los otros programas para que estés con nosotros. Y bueno, y bienvenido a Renovación Magisterial. Muchísimas gracias por tu entrevista. Sé que tu tiempo es demasiado limitado. Y bueno, estaremos en los próximos programas aquí en este conversatorio tan importante. Para finalizar, claro, ¿en dónde encontramos tus libros? Los libros se pueden escribir, se pueden encontrar en el correo jbcontrerasj@gmail.com o jbcontrerasj@gmail.com. Se pueden escribir allí y yo con mucho gusto les hago llegar los libros a donde sea. Ya hemos hecho varias ventas de libros así. En la Feria del Libro periódicamente estamos también. Y en el colegio estamos desarrollando también, basado en estos trabajos, un discurso del cual estamos haciendo un pequeño proyecto sobre la pedagogía de los afectos, que está relacionado con el libro Conjuro de Amor, con la novela y Cuando los árboles dejaron de caminar, el cuento, porque todo eso motiva y estimula los afectos hacia nosotros mismos, hacia las demás personas y hacia el planeta. José Vicente, muy buenos días. Saludarlo aquí desde la dirección, ya que Martica parece que nos desconectó un momentico para continuar el programa. José Vicente,
Le agradecemos mucho su participación hoy. Esperamos volvernos a encontrar en el programa para tener otros datos sobre su trabajo que hace en matemáticas y las escrituras que está realizando. José Vicente, Claro. muchas gracias. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. Que tengan un excelente día. Bueno, gracias. Entonces vamos a continuar con el programa mientras Bueno, Martica muchísimas llega gracias. a la transmisión. José Vicente, gracias. Y vamos a darle paso al informe capital. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Andrés Ballén. Andrés, muy buenos días. Ah, ya llegó Martica. Martica, muy buenos días. Le cedo la transmisión, ya que estamos listos para recibir a Andrés Ballén. Continuamos con el programa. Muchas gracias. Bueno, parece que ya estamos. Hola Marta, buenos días Jairo, buenos días Paula, nuestra permanente colaboradora en lengua de señas, que le da ese toque inclusivo tan necesario a este programa y a lo que debe ser todas las acciones políticas, sindicales del magisterio para todos y todas en este gremio. Y muy buenos días a toda la audiencia que nos sigue en directo a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a las personas que nos verán en diferido. Bueno, tenemos varias cosas. Esta semana hemos trabajado intensamente. Quiero comentar rápidamente como informe que hay un espacio en el que hemos estado participando. Lo he estado haciendo en calidad de secretario general y es el Comité Operativo Central de Prevención y Solución de Conflictos. Esta semana tuvimos una reunión, una de las reuniones mensuales que tenemos en el nivel central sobre ese asunto. Quiero destacar que este es un espacio muy importante. Ese espacio está reglamentado por la resolución 592 del 2015. Fue un espacio que se ganó, entre otras cosas, en los acuerdos de 2014 entre la organización sindical y la ADE, y tiene un propósito muy especial y es mejorar la convivencia, básicamente, en los colegios, en las localidades, prevenir y solucionar conflictos. Es bien importante como instancia, no solamente por su razón de ser, sino ni solamente porque haya sido una ganancia de la organización sindical, sino que es absolutamente pertinente en este contexto de deterioro de los ambientes escolares, que ya lo habíamos venido diciendo y que pues las circunstancias nos dan la razón. En este comité, pues en las localidades tienen asiento, tienen cabida, tienen lugar, aparte del director local, un orientador, un supervisor, un representante de rectores, rectoras, representante de padres, madres de familia, un representante de estudiantes, 2 representantes de la ADE, un representante de Sindovic. Y el propósito fundamental es que cuando el conflicto trascienda los muros de la escuela, acudamos a esta instancia que tiene, como decía, el propósito de ayudar a prevenir y o solucionar cuando haya lugar a ello. Y el llamado fundamental es que en varias localidades no se ha activado esta instancia. No quiere decir que no funcione, sino que en ocasiones no llegan los representantes o las personas delegadas. Y es fundamental, porque en todas las localidades hay conflictos. La idea es que prevengamos y que logremos intervenir en aquellos que definitivamente a los que no se les puede dar trámite. Entonces, hay un protocolo, se generó un protocolo para acompañar en aquellos colegios donde, como decía, no hay posibilidades de darle un trámite, darle solución, darle salida a los conflictos. Entonces, es importante que lo conozcamos. Todo esto para decir, hay que tener presentes esos espacios, no hay que dejarlos, no hay que abandonarlos, al contrario. Y uniendo con esto, pues quiero decir que el próximo 16 y 17 de agosto son ahí de nuevo jornadas pedagógicas distritales y es importante que hagamos asambleas de docentes. Las asambleas de docentes no solamente son importantes como instancias de participación en la toma de decisiones y de organización de los maestros y maestras en las instituciones educativas, sino que estamos llamados a tratar estos problemas como el deterioro de los ambientes escolares, y entre otras cosas, entre muchas otras cosas de las que tenemos que hablar los maestros. Aprovechemos estas jornadas, solicitemos las asambleas de docentes e invitemos a la organización sindical, abramos el espacio para que podamos
a participar en los colegios para que podamos ir allí, brindar algunas orientaciones, preguntas sobre lo que haya. Por otra parte, quiero mencionar que hemos venido pues trabajando, se reactivaron las conversaciones con la Secretaría de Educación, ya lo hemos venido diciendo, alrededor de la negociación del pliego 2023. Tuvimos una sesión larga el día de ayer, estuvimos trabajando, seguimos alrededor de los asuntos relativos a los provisionales, al concurso, toda la discusión que hay en el distrito, seguimos en pro de que respetando y garantizando el mérito de las personas que lo lograron, pues también podamos darle una salida a la incertidumbre que hay en el distrito con los compañeros provisionales, compañeros y compañeras por quienes hemos trabajado históricamente y a quienes procuraremos que allá se les garantice las oportunidades necesarias. Ese es un debate que está ahí. Se está hablando del asunto de los proyectos, de los profesionales de proyectos. Eso está en debate permanente y seguimos trabajando. Vamos a tener una reunión esta semana que entra con el ministerio, con la secretaría, con FECODE, la ADE, para poder determinar qué entra y qué no entra de acuerdo a ciertas características. Hay vacantes muy específicas que requieren unos perfiles muy, muy específicos, cosas en proyectos como Volver a la Escuela o como aulas hospitalarias, en donde pues estamos haciendo el debate en medio o brindando las garantías a que haya lugar. También se trabajó alrededor de reactivar mesas que estaban pendientes desde los acuerdos de 2020 y que es necesario que se aborden, que se trabajen y que pues podamos tener soluciones. La Secretaría de Educación dice, podemos avanzar en cosas como ¿qué? Como la mesa de jornada única, como la mesa de provisionales, como la mesa de inclusión de jóvenes, de educación para personas jóvenes y adultas, y la mesa de ruralidad. Bueno, se quedó pendiente, pero ya tenemos unas fechas delimitadas de trabajo, les vamos a estar contando. Y pues la idea es que este pliego no se quede ahí, no se quede en el tintero, y pues en los meses que le quedan a esta administración garantice unas condiciones realmente dignas para el magisterio. Y ya cierro con lo siguiente, y es que esta época del año es donde se establecen las proyecciones de matrícula y de plantas de personal. Entonces, a lo que voy es a que estemos muy atentos, muy pendientes, atentas de los debates acerca de la matrícula para evitar cosas como el cierre arbitrario de cursos, para evitar interpretaciones del parámetro que conlleven a la salida de maestros por la vía de validación de planta, exentes por parámetro. Hay que dejar de una vez definidas las plantas de personal este año para que no nos suceda como ha venido ocurriendo, que están sobrando maestros en los colegios en los meses de febrero, marzo, cosa que no tiene por qué suceder, teniendo en cuenta que desde este año se tienen que dejar hechas las proyecciones de matrícula. Entonces, diciendo esto, de nuevo, extiendo mi saludo, les deseo un agradable fin de semana y estaremos informando el desarrollo de las mesas de conversación alrededor del pliego que continúan el lunes y veremos pues qué solución nos dan con temas que dejamos planteados, como la necesidad de ampliar en materia del preescolar de 3 grados, ampliar la cobertura, garantizar el tema de la defensa del patrimonio del presupuesto de la ciudad por la vía de cesar los convenios con las cajas de compensación. En eso fuimos enfáticos el día de ayer, y relacionado con la garantía del derecho a la educación por la vía de la financiación adecuada de la educación en la ciudad. Entonces, como les digo, la negociación continúa este lunes, continuará el lunes, les estaremos informando oportunamente. Un abrazo para todos y todas. Me excusan ustedes, nuestros queridos invitados, Miguel Ángel Pardo, Pascual, Orlando, el doctor Carlos, que nos falta también ahorita aquí en la conexión, esperamos que conecte pronto, y vamos a retomar pues el conversatorio que tenemos. Le damos la palabra a Miguel Ángel Pardo para que nos modere esta partecita, y
haga nuevamente la introducción del tema para continuar nuestro programa. Pascual, doctor Orlando, con las excusas, bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Bueno, vamos entonces entonces retomamos. Muchas gracias. Todos y todas, nuevamente saludos hospitales y fraternidad a todos, a Paula, nuestra intérprete de señas, y retomamos el conversatorio sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, ¿qué educación superior necesitamos? Ese es el conversatorio. Entonces, mientras entra el doctor Carlos Rincón, vamos a entrar en ese punto y le daré la palabra, pues, ya está el doctor Carlos Rincón. Entonces, doctor Carlos Rincón, nuestro asesor, nuestro asesor, no es nuestro en el sentido que sea asesor legislativo del equipo, pero es asesor legislativo, experto en los temas de derecho parlamentario y administrativo. Entonces, al doctor Carlos, entonces le reiteramos la pregunta, nos excusa que tenga que repetir la explicación. En este momento, entonces, ¿cuál es el carácter del proyecto de ley? ¿Qué tipo de ley sería y qué trámite implicará en el Congreso de la República? Entonces, y las perspectivas que tenemos de un proyecto que aún no está radicado, pero que tenemos que ir estableciendo estos asuntos con claridad. Doctor Carlos. Bueno, muchísimas gracias, profe Miguel. Un cordial saludo para la mesa de trabajo, para toda la comunidad educativa que nos está escuchando y, por supuesto, para los grandes maestros que hoy nos acompañan en este conversatorio. Por supuesto, al profesor Pascual, al doctor Orlando Acosta y, por supuesto, a usted, profe Miguel Ángel Pardo, muchas gracias por esta invitación. En primera medida, pues sí, coincidir con usted en que el proyecto de ley o esta iniciativa o este borrador aún no es un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, es una iniciativa que actualmente se encuentra abierta a los comentarios de las personas interesadas en este tema, pues que honestamente deberíamos de ser todos y todas las y los colombianos. Es importante destacar lo siguiente respecto del trámite legislativo de esta iniciativa. Hay una preocupación legítima al interior del Congreso de la República respecto de los primeros artículos que establecen como derecho fundamental la educación superior. ¿Por qué? Porque la ley tercera de 1992 nos establece las competencias de las comisiones que deben tramitar estos proyectos de ley que hablan de derechos fundamentales o que establecen una norma como derecho fundamental. Digamos que este mismo caso se suscitó, por ejemplo, con la reforma a la salud, y ustedes lo conocen. La reforma a la salud, la primera pregunta era si iba por comisión primera o si iba por comisión séptima, porque hablaba de derecho fundamental. Sin embargo, hay una gran diferencia. En ese tema de la reforma a la salud, la ley estatutaria de la salud ya había sido creada, ya había pasado por un proceso en el Congreso de la República y ya es ley de la República. Mientras que acá, en esta iniciativa del proyecto de ley presentada a la opinión pública por el Gobierno Nacional, pues no tenemos una norma que nos diga que la ley es derecho fundamental, sino que eso lo ha establecido de manera muy acertada la Corte Constitucional. Entonces, aquí hay una preocupación legítima respecto de si se va a ir por primera o si se va a ir por comisión constitucional sexta. ¿Cuál es la situación? Que en las comisiones primeras no se cumplieron los acuerdos políticos de las mesas directivas, mientras que en las comisiones sextas, por ejemplo, en la del Senado de la República, esos acuerdos sí se cumplieron. Digamos, se supone o se presume de buena fe que hay, por supuesto, una mejor voluntad política para aprobar este tipo de iniciativas. Segundo, las diferencias y los trámites que hacen más rígida nuestra Constitución, la aprobación
de leyes estatutarias, las cuales deben aprobarse en un solo debate y, por supuesto, que en una sola legislatura y con mayorías absolutas, pasando por un control previo de la Corte Constitucional, mientras que una ley ordinaria tiene 2 legislaturas, por supuesto se aprueba con mayorías simples, que son las mayorías respecto al quórum decisorio de cada una de las células legislativas en donde tenga debates, y por supuesto que no requiere de un control previo de la Corte Constitucional. Esto, pues por supuesto, en cuanto al trámite legislativo, se le expuso por parte de los senadores de la Comisión Sexta al ministro del Interior para que se transmitiera este mensaje también al Ministerio de Educación. El ministro de la Política, pues básicamente nos dice que es importante o trascendental que se divida en 2 partes esta iniciativa. Por supuesto, que la ley estatutaria asuma lo que tiene que ver con educación como derecho fundamental y allí se establezca en todos los niveles, como bien lo hace ese proyecto de ley, y de reforma a la ley 30, pues establezca ese tipo de reformas. Y digamos que en estas 2 carteras ministeriales los equipos de asesores jurídicos constitucionalistas están revisando el tema. Digamos que la última información que tuvimos el día de ayer es que están revisando el tema y que se va a procurar que la reforma a la ley 30 vaya por comisiones sextas como ley ordinaria, pero que aún existe la preocupación hasta que no salga un nuevo borrador presentado por el ministerio y la reforma que establece la educación como derecho fundamental vaya por comisiones primeras como proyecto de ley estatutaria. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por esta explicación, pero sabemos que usted también tiene opiniones sobre los temas de los contenidos, porque todo este dejar de asesorar a la federación en principio y ahora a una senado de docente, pues hace que también sobre los contenidos usted tenga pues opiniones. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, Pascual, bienvenido Pascual, doctor Pascual Amezquita, doctor en economía, profesor investigativo y además maestro universitario. Bueno, Pascual, estuvimos en épocas pretéritas nosotros oponiéndonos a la reforma a la Ley 30 de 1992, pues fuimos derrotados con todo éxito, como se dice, y pues la reforma se impuso. Bueno, hoy hay una discusión, tenemos un gobierno alternativo, popular, que busca pues garantizar los derechos. Bueno, ¿cuáles son los aspectos centrales que para nosotros, que creemos desde el punto de vista de la comunidad académica, educativa, universitaria, y como país, que debemos de impulsar en esta nueva reforma? ¿Cuál es la reforma a la educación superior que necesitamos, Pascual? ¿Aló? ¿Aló? ¿No se me escucha, Pascual? Sí, bueno. Es como... Pascual, ¿te escuchaste? Infortunadamente tenemos problemas de conectividad. No, está muy cortado. ¿Es allá o acá? Buenos días. Hola Martica. Hoy sí nos acomoda. Hacer la invitación que hemos recibido para participar en este conversatorio. Bueno, vamos a esperar que Pascual pueda de pronto hacer alguna maroma técnica para poder restablecer comunicación. Doctor Orlando Acosta Lozada, maestro de la Universidad Nacional de Medicina, PhD en virología, coordinador del grupo de virología de la universidad. Bueno, la pregunta sería en el mismo sentido. Tenemos un gobierno alternativo, tenemos hoy la posibilidad de reformar la ley 30, por lo menos esa es la voluntad política, y cuál es la reforma que necesita la educación superior desde la academia, desde la universidad, desde la comunidad científica. ¿Cuál es la opinión, doctor Orlando, y cuáles son las propuestas que deben estar ahí consignadas en un texto de reforma? Bueno, gracias. No, en primer lugar, en
En la misma línea en que se ha hecho la introducción del tema, quisiera destacar que la reforma al marco legal de la educación superior no solamente comprende la reforma de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, sino la introducción de una nueva ley estatutaria dirigida a garantizar el derecho a la educación como un derecho fundamental. Ambas iniciativas han sido objeto de numerosas críticas provenientes de los interesados, como son los profesores, estudiantes, rectores de universidades públicas y privadas y de asociaciones de universidades y de profesores. Se reconoce que la educación superior sea estatutariamente declarada como un derecho fundamental. No obstante, su condicionamiento a que sea un derecho fundamental progresivo, tal como lo había conceptuado la Corte Constitucional en 2012, ha sido objeto de críticas. Con el solo hecho de que se incremente ligeramente la cobertura semestral o anualmente, sería evidencia del cumplimiento de este derecho fundamental. Es decir, que no sería para todos, sino su goce sería gradual. Por otra parte, también se critica la ambigüedad acerca de quién garantizaría este derecho, tanto en instituciones de naturaleza pública y privada, y los recursos y sus fuentes para garantizarlo en un sistema mixto, es decir, con instituciones públicas y privadas. Sobre la no discriminación en el acceso, pareciera implicar que todos los aspirantes debieran ser admitidos, sin que se garanticen los recursos físicos y humanos para atender con calidad a todos los que quisieran ingresar a la universidad. Se pregunta, por ejemplo, en el caso particular de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde anualmente aspiran a ingresar 12.000 estudiantes, todos debieran ser admitidos, donde solamente hay recursos para atender 120 cupos. Ahora, con relación a la reforma de la Ley 30 de 1992, la reforma de los artículos 86 y 87 que tienen que ver con la financiación han sido especialmente discutidos. La reforma propone una fórmula financiera esencialmente similar a la actualmente vigente. Solamente se garantiza el incremento de la financiación con base en el índice de los costos de la educación superior en lugar del índice de precios al consumidor o IPC. Este es un asunto novedoso de todas maneras. Aunque se habla de la posibilidad de recursos financieros adicionales para garantizar el acceso, la permanencia y la graduación, estos recursos están sujetos a disponibilidad presupuestal y a criterios que el Ministerio de Educación definirá. Ahora, se reclaman recursos específicos para lo que se denomina cerrar la brecha, que consiste en que las universidades puedan saldar sus déficits que actualmente superan los 18 billones como cifra acumulada, ¿no? Y que las universidades pequeñas puedan disminuir sus diferencias en infraestructura y otros conceptos con relación a las universidades grandes. Se saluda que la reforma proponga llevar la educación superior a los territorios que más lo requieren, así como el aumento de los beneficiarios de la gratuidad, aunque se solicita que esta gratuidad se extienda a los programas de posgrado que hoy se encuentran totalmente privatizados en las universidades públicas. No se garantiza en la propuesta recursos adicionales para posibilitar el cubrimiento de los costos adicionales que representaría el necesario incremento de la planta de profesores y los costos crecientes del salario de los profesores debido a la productividad académica en el caso de las universidades públicas. Tampoco se incluyen recursos para la formalización laboral de profesores ocasionales y de cátedra que actualmente se encuentran precarizados en sus ingresos salariales. Recursos específicos para bienestar universitario tampoco están incluidos. Pareciera que quedaría el bienestar universitario a expensas de recursos propios de las universidades. En materia de democracia relacionada con la gobernanza universitaria,
la reforma no incluye el derecho de los profesores a elegir una mayoría de representantes en el Consejo Académico, tal como lo recomienda la UNESCO desde 1997 en acta suscrita por el Estado colombiano. Ahora, las universidades privadas, frente a la reforma, bajo el concepto de que la educación superior es mixta, es decir, compuesta por universidades públicas y privadas, están solicitando que sus estudiantes sean financiados con recursos públicos a través del ICETEX, pero el ICETEX continúa empeñando con pesadas deudas a los estudiantes que no pudieron ser admitidos en las instituciones públicas por falta de cupos. Lo único nuevo en el ICETEX es que las deudas se cobrarán solamente con el IPC, pero no dejan de ser pesadas deudas para estudiantes que en su gran mayoría, más del 92%, provienen de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Ahora, en resumen, podríamos decir que la propuesta reformatoria tiene muchas deficiencias, tiene algunos aciertos, pero se espera que estas deficiencias puedan ser saldadas o subsanadas en mesas de trabajo específicas y en el debate en el Congreso de la República. Sí, dejaría mi comentario hasta allí. Bueno, doctor Orlando, creo que ha sido una síntesis sobre los aciertos y limitaciones que tiene el proyecto que se ha puesto en circulación sin convertirse aún en proyecto de ley, y precisamente conversatorios de esta naturaleza tienen el propósito fundamental de que desde la comunidad académica y educativa y desde los sectores democráticos podamos darle precisamente fortalecer para superar los estragos que ha hecho la Ley 30, especialmente, y creo que lo ha resaltado muy bien el doctor Orlando Acosta, en materia de financiación. Yo creo que este es un aspecto central que sigue siendo para nosotros absolutamente clave. Como ha dicho, como decía el magistrado Jaime Araújo, la forma contemporánea de no garantizar los derechos fundamentales es suprimiéndole la financiación del Estado. Entonces, esto es clave y que tiene que ver, estar reflejado en la respectiva nueva ley, por supuesto. Bueno, permiso Martica, le damos la palabra también entonces al doctor Pascual Amezquita, doctor en economía, maestro investigador y profesor universitario. Y decía yo antes en la presentación que con Pascual en épocas pretéritas estuvimos pues oponiéndonos a la aprobación de la Ley 30 del 92. Fuimos derrotados con todo éxito en esa cruzada. Y luego, pues, 5 años después, publicamos un libro con los artículos de lo que habíamos advertido y cómo se ha desarrollado, y desafortunadamente se habían consolidado esos estragos. Entonces, Pascual, ¿qué educación superior necesitamos? Y bueno, de ahí para adelante lo que a bien tenga comentarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Sí, cuando recibí la invitación busqué mi ejemplar del libro del que habla usted, Miguel. Aquí tengo el ejemplar la comunidad educativa frente al neoliberalismo, publicado en el año 1997. Extraño la presencia de nuestro tercer coautor, Jorge Contreras, con quien trabajamos este asunto. Y infortunadamente, pues lo que usted comenta, terminamos siendo especie de Casandras en varios puntos, y pues empiezo por donde ha dejado planteado Orlando el asunto, y es en el problema de la financiación, lo que usted comenta de cómo los derechos se vuelven carretas y no tienen un respaldo financiero. En los documentos del libro planteamos que la fórmula que se establecía en la ley, que se estableció en la ley 30 de 1992 para financiar las universidades, llevaría muy pronto a la catástrofe financiera, porque era una fórmula atada a la inflación y no más. Como si las universidades no crecieran, como si las necesidades de la investigación no aumentaran, como si la creación de conocimiento no tuviera un crecimiento exponencial en los costos. De manera tal que lo que advertimos ahí terminó ocurriendo.
estuve leyendo por pura curiosidad un libro del premio Nobel pasado en física, creo que es Jaroche, Sergio Jaroche, quien escribe un libro que se llama Hágase la luz, donde cuenta pues toda la teoría, toda la investigación que han hecho ellos para los avances pues que tienen que ver con el fotón y toda esta cosa, pero lo que me interesaba ubicar allí es la forma como se financian los laboratorios de investigación tanto en Europa como en Estados Unidos. Y él plantea pues todo este comentario con cifras, con hechos de cómo es que la educación, el neoliberalismo en el planeta fregó la investigación. No hay recursos en toda la gama que nos ha escrito Orlando, no hay recursos pues para ampliar las plantas la planta de profesores, no hay recursos para ampliar el número de estudiantes, no hay recursos para mejorar los laboratorios, no hay recursos para crear nueva infraestructura, de manera tal que pues el primer problema es seguir insistiendo en la necesidad de que haya suficiente financiación, pero con otros elementos que ahora rondan alrededor de la educación que no tienen que ver directamente con el presupuesto de la universidad, sino con el presupuesto general de la sociedad. Por ejemplo, este lío que tuvimos hoy con el programa. Este es un lío que afecta a la educación y es que no se puede garantizar una educación en las regiones que la necesitan virtual porque todo el mundo está pendiente y si me cayó en las redes, si funciona o no funciona. Es decir, un internet malo como el que tenemos en este país que es bien atrasado, pues hace que un punto fundamental de la educación no pueda arrancar. Entonces, en consecuencia, creo yo que lo primero que se necesita seguir insistiendo, pero que de ahí cualquier cosa que se diga a continuación no tiene mucho sentido si no se ha resuelto, es el problema de financiación. Orlando describe muy bien la situación de, por ejemplo, lo que no está anunciado en el proyecto de ley, lo que se ha insistido que se discuta y es los estudiantes pueden llegar a la universidad. Yo trabajo en una universidad privada. En la universidad privada los estudiantes llegan finalmente con préstamo de CETES, carísimo como lo describe Orlando, o a través de algunos convenios que hubo pues, para favorecer el sector privado, como fue el invento de Serpilo Paga. Pero llegan ahí y rapidito empiezan a tener una cantidad de dificultades hasta existenciales, de manera tal que tiene que estar garantizado el bienestar estudiantil con todas las de la ley. Pero eso no resuelve el punto, que realmente lo que resuelve el punto es una educación pública, una educación fuerte pública, que tenga posibilidad de acoger a todos los estudiantes. Entonces creo yo que ese es el primer punto que hay que plantear, seguir planteando, y a continuación, pues los otros aspectos que podríamos analizar. Bueno, Pascual, creo que bueno, empezaron ya, Martica ya empezó a recordarnos el tema del tiempo, a pesar de las circunstancias técnicas que tuvimos. Entonces, gracias. Eso de contarse en horas siguiente, hola. Bueno, esto no. Buenos días nuevamente para todos. Aquí en el equipo de renovación también mandan las compañeras. Entonces, quería señalar lo siguiente. Bueno, creo que el tema hoy lo hemos resaltado en dos aspectos. Uno, el carácter y la categoría, que tendría la ley, que lo ha expuesto el doctor Carlos Rincón. Dos, los sustentos que ha planteado tanto Orlando como Pascual siguen siendo en materia de resolver las fuentes de financiación ciertas, porque nos propone unas fuentes de financiación importantes, pero todavía una parte complementaria, derivo de lo que plantea el doctor Orlando, serían inciertas. Y eso pues es complicado. Y en tercer lugar, me parece muy importante resaltar un elemento que para nosotros fue motivo, nosotros no, sino nuestra generación anterior del movimiento estudiantil del 71, que tiene que ver con la dirección con mayoritaria de estudiantes y profesores en los órganos de dirección. Digamos que nadie está planteándose ahorita que quede un cogobierno, pero Orlando Acosta ha planteado un aspecto muy interesante y es que Colombia como firmante y parte integrante de la UNESCO, pues acoja que debe haber una representación mayor de los estudiantes y profesores en los órganos de gobierno, como
también ha usted ya en los consejos académicos de las instituciones educativas. Yo dejaría simplemente planteado para las próximas conversatorios, porque vamos a seguir en conversatorio. Creo que hay un elemento de financiación en cuanto a la sostenibilidad de todos los aspectos que ha dicho, también para aumentar los cupos, pero el otro tema para nosotros, que creo que es donde nos relacionamos todos y todas, es que sigue habiendo una discriminación para el acceso a la universidad pública, y es que a la universidad pública se presentan tanto estudiantes que provienen de los colegios oficiales como estudiantes de sectores de las capas medias que con todo el derecho también se presentan, que provienen de colegios privados de cierto nivel, de muy buen nivel académico. Y entonces para nosotros es muy importante que para que esa discriminación no ocurra, se requiere definitivamente reformar estructuralmente la educación del preescolar a la educación media, porque mientras existan dos chicos de 16 años que sienten, o 17, a presentar el examen de admisión a la Universidad Nacional, pero uno de ellos tuvo menos condiscípulos que otro en el grupo, uno de ellos tuvo 3 pregrados de preescolar y el otro no, uno de ellos contó con maestros de estudiantes, maestros en educación física artística, de orientación escolar en todas las áreas de preescolar y primaria y otro no, pues va a haber una diferencia a la hora de estar en la misma nivel de preparación para el ingreso. Creo que entonces, por razones de tiempo, vamos a hacer la segunda sesión, porque nos interesa discutir algunos temas que fueron motivo de esa discusión del año 92, como el tema de la acreditación, como el tema de los grupos de investigación, es decir, ya la parte de esencialmente académica. Entonces, Martica, te vamos a dar la posta. Doctor Carlos, como siempre, muchas gracias. Doctor Pascual, y por supuesto nuestro colega doctor Orlando. Entonces aspiramos a conversar en la próxima sesión, dentro de unos 15 días, para mirar cómo va el trámite y qué discusiones se han desarrollado, darle tiempo pues a este punto. Pero queda absolutamente claro que tanto en el proyecto de ley sobre derecho fundamental como en el proyecto que muy bien ha precisado Orlando, no es un proyecto de reforma de la ley 30, sino es sobre todo el tema de la educación superior, pues entonces vamos a tener que la comunidad académica y educativa hacer los aportes de manera febril y rápida para que esto pueda entrar. Ya discutiremos con el doctor Carlos las próximas ocasiones cómo está la correlación de fuerzas en las respectivas comisiones del Senado. Pascual. 30 segundos nomás. No, es Pero por para supuesto. plantear en este abanico de opciones para el siguiente programa es cómo lograr que los contenidos científicos entren finalmente a la educación, porque esa es otra discusión que queda ahí pegada, obvio, por eso decía, sin plata no se puede hacer nada, pero que miremos también en detalle ese problema, porque hay una cosa hoy de los saberes populares que está entrando también en esa discusión que habría que valorar. Eso pues para dejar una otra idea. Bueno, y hay otras discusiones que están con el tema, por ejemplo, garantizar continuar, es decir, de la educación media a la educación superior. Ese es un elemento el tema de la continuidad, que también está en discusión, y por supuesto todos los asuntos de la diversidad nacional, que se debe reflejar también. Dice, en la discusión no estamos adelantando conclusiones, pues que tiene que observarse también en las universidades también de carácter regional, como universidades que tengan categorías de universidades públicas del nivel nacional. Bueno, a todas y todos muchas gracias, y entonces estamos en la próxima sesión, y excusemos los problemas de virtualidad que hemos tenido y de conectividad, pero más de virtualidad de conectividad que hemos tenido hoy, y que nos pone de presente la circunstancia en que estamos en el país. Tan. Bueno, Gracias. Miguel, bueno, también quería hacer algo aclarar, pues participar, y es hacer énfasis a lo que está diciendo el doctor Pascual en cuanto a la modificación, o se puede decir que es una revolución en cuanto a los currículos
del área de ciencias, que no es solamente a nivel universitario, sino también es un llamado para los diferentes ciclos, tanto de básica primaria como de básica secundaria, en donde se incluya esta pluralidad, ¿cierto? En donde se vea lo contemporáneo, que sabemos acerca de nuestros conocimientos ancestrales, que es importante porque los estamos dejando atrás sin dejar de lado lo disciplinario. Me gustaría también pues, que me invitaran a ese conversatorio, pues porque también hice una maestría en estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología y tratamos un aspecto fundamental que es este tema. Muchas gracias a ustedes y bueno, un placer tenerlos aquí en el programa. Gracias, Marta, muy amable. Gracias, Miguel, gracias. Bueno, Pascual, nos vemos a ver si en esta reforma sí triunfamos. No somos cajadras. Listo, gracias. Chao. Chao, un placer. Gracias, Orlando. Gracias, doctor Carlos. Chao, Orlando. Bueno, un saludo para todos. Bueno, seguimos, Miguel, mientras se conecta Alonso Camacho de Canapro. Seguimos con usted para que nos den informe acerca del encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, importantes debates y decisiones del plenario de la Junta Directiva de las 34 filiales y la Junta Nacional de FECODE. Miguel Ángel. Bueno, Martica, rápidamente planteamos el plenario de juntas y comités ejecutivos de las 34 filiales y la Junta Nacional sesionó el pasado 8 y 9 de agosto, analizó la compleja coyuntura política nacional, reafirmó las principales tareas de la comunidad educativa y denunció las agresiones de las que padece el magisterio. Fue contundente el llamado a intensificar la movilización social enorme y pacífica en favor de las reformas sociales impulsadas por el gobierno popular, el rechazo a los intentos de golpe de Estado blandos y los llamados que están haciendo las fuerzas retardatarias a las Fuerzas Armadas para que se aparten de su misión constitucional. Ante los dos regresivos proyectos de ley, el denominado de bonos escolares y el que pretende prohibirle el derecho a la protesta, presentados por las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ratificamos nuestra firme decisión de salir a las calles a defender la educación como derecho y no como dádiva, como también a rechazar el tránsito hacia la dictadura que pretende liderar el viejo régimen desde el Congreso de la República. Y de manera unánime, la dirección del magisterio, concentrada durante estos 2 días, expresó un basta ya a la vulneración al derecho a la salud digna y oportuna que atentan contra la vida del magisterio y sus familias debido a los flagrantes incumplimientos principalmente de los actuales empresarios de la salud y a la negligencia de los funcionarios de alto rango de la previsora. Esta movilización la vamos a convertir en una poderosa advertencia ante la billonaria contratación que seleccionará las entidades médicas a partir del 1 de noviembre y por los próximos 4 años. Por este sensible motivo y el conjunto de las poderosas razones aquí mencionadas, la Junta Nacional facultó al Comité Ejecutivo a preparar un paro de 24 horas, coordinar las acciones de movilización social derivadas de la decisión de la Junta Nacional de la CUT, entre otras la de una gran movilización de la población el próximo 20 de septiembre, pues a favor de las reformas y contra los golpes de Estado. Y por supuesto, la idea es que sea una movilización pacífica enorme en todo el territorio. Es decir, que además de la conjunción poderosa entre movilización social y movimiento pedagógico, las reformas sociales y las transformaciones que requiere la educación exige la defensa también de la institucionalidad del país. Es decir, sí a las reformas sociales, no a los intentos de golpe de Estado y por supuesto sí al Estado social de derecho. De otro lado, queremos comentar que el pasado jueves 10 de agosto se instalaron las mesas de implementación de los 50 acuerdos entre FECODE y Gobierno Nacional. El lunes próximo se enviará la propuesta por parte del Ministerio de Cronograma. Para la firma están decretos que reconocen la nivelación salarial y, por supuesto, las horas extras para los docentes, pero estamos insistiendo con urgencia en la prioridad que tienen los acuerdos que exigen emitir actos administrativos. Y en ese orden de ideas,
estamos, por supuesto, insistiendo en la circular que debe salir para que no se disminuyan las plantas de personal docente y administrativo, ni en propiedad ni en provisionalidad. Y esto es muy importante porque es para dejar la cosadera en los colegios, pero en este momento es importante porque los colegios empiezan a discutir la proyección hacia el 2024 y en ese orden de ideas no es lo mismo hacer la proyección sacando maestros que manteniendo o aumentando maestros, y para nosotros muy importante que haya ese soporte para que los maestros y maestras, para que los consejos directivos y académicos puedan hacer una proyección donde haya mejor margen para los criterios pedagógicos para la proyección del 2024. Y escuchaba, miraba aquí en el chat, sí, Carlos, en ese punto, Carlos Rodríguez, que nos ha hablado del 1850, están para nosotros con urgencia las modificaciones al 1850 en ese proceso de reformas que están pendientes. Finalmente, señalarle, invitar a todos los compañeros y compañeras de provisionales que estemos atentos. Y como ya lo informó el compañero Andrés Ballén, el próximo miércoles se ha organizado una reunión entre el Ministerio, la ADE y FECODE, aspiramos que esté la Secretaría, para aclarar, ¿sí?, si es verdad, hasta ahora no lo es, que el Ministerio o la Comisión aspiran a convertir en lista elegibles todos los provisionales de proyectos en Bogotá, de los proyectos que hay. Hasta ahora, lo que nos dice el Ministerio es que no es así, y nosotros lo que estamos señalando es que entonces se está haciendo unos traslados sin justificar y que adicionalmente no pretenden que los compañeros que están en la lista de elegibles entren por esa vía, sino que lo que se está buscando es tal vez que esos proyectos pasen esas las casas de compensación completamente. Entonces, digamos, prejardín, jardín, etcétera. Entonces, digamos, estamos muy atentos sobre esto y en ese orden de ideas estamos en la disposición, compañeros y compañeras, del llamado de alerta para que estemos prestos esta semana a las deliberaciones en esa materia. A todos y todas, abrazos fraternales. Bueno, Miguel, a ti muchas gracias. Bueno, no vemos a Alonso conectado. No sé si quieras decir algo más, Miguel. No, pues yo sí corrí porque estaba pendiente de Alonso. Entonces, bueno, no, el otro asunto para nosotros es hacer un reconocimiento. A sus 89 años de edad ha fallecido la compañera lideresa Néstor Franco de Ferrer. Ella fue durante 14 años directiva de la ADEA, el Sindicato de Atlántico, pero ante todo, esta es una forjadora de forjadores que contribuyeron a que la educación sea un derecho, que contribuyeron a la dignidad de la profesión y por supuesto que han contribuido al fortalecimiento y a la existencia de la ADEA y de FECODE. A Néstor, gracias por su obra. Y por supuesto, hasta luego, maestra, hasta siempre, maestra Néstor, y muchas gracias por todos los aportes, porque hoy las generaciones que estamos de maestros y maestras somos beneficiarios de la lucha de Néstor, que además fue de las primeras mujeres que con un coraje y una inteligencia sin antecedentes lideró y aportó al magisterio del Atlántico y del país. Bueno, veo a Alonso Camacho, entonces sí. Un abrazo. Bueno, Miguel, muchas gracias por la información. Nos vemos en el próximo programa. Seguimos con Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Canapro, solidaridad que hace bien. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días. Un cordial saludo a Miguel Ángel y a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy a esa mesa de trabajo. Igualmente, pues a todos los oyentes y los diferentes compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Igualmente a los asociados a nuestra cooperativa Casa Nacional del Profesor, Solidaridad que hace vida. En primer lugar, informarle a nuestros asociados que en el mes de agosto podrán solicitar nuestro crédito por nómina hasta el día 16, la previsora,
es decir, el día miércoles. Igualmente, hasta el día 22, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Hasta el 23 de agosto, FACA, FUNSA, Mosquera, Secretaría de Educación del Bichada, Secretaría de Integración Social. Hasta el día 26 de agosto, Distrito, Cundinamarca, Soacha, Popé, Colpensiones, CONCED, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Girardot, Zipaquirá, Chía, colegios, universidades y otros convenios. Todas las pagadurías podrán solicitar su crédito por ventanilla hasta el día 28 de agosto. Recordemos que hay dos maneras para solicitar el crédito. La primera, pues a través del PBX 601-348-0564, extensión 7010, en horario telefónico de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. y todos los 8 a.m. a 1 p.m. Y la segunda forma es presencialmente en cada una de nuestras oficinas en los horarios que nuestros asociados podrán encontrar en nuestra página web www.canapro.com. Hoy también informarles que es el último día del encuentro de tunas, el cual pues tiene un valor de 25.000 pesos. Las boletas se pueden adquirir en todas las oficinas de nuestra cooperativa en la ciudad de Bogotá. Igualmente, los asociados que compren esta boleta pues van a participar en la rifa de una camiseta de Gorri Gogo y pues van a participar en la rifa de esta camiseta de este gran ciclista colombiano. Igualmente, invitarlos a todos los asociados a que estén visitando nuestra página www.canapro.com, en la cual encontrarán las diferentes informaciones, servicios y beneficios de nuestra cooperativa y las redes sociales. Entonces, deseándoles a todos un muy feliz día. Hoy nos encontramos, antes de despedirnos, en la asamblea en la cual inicia el periodo 2023-2027 acá en Gran Estación. Estamos realizando esa asamblea constitutiva de esta nueva asamblea en la cual se está llevando a cabo la posesión, muy importante para el desarrollo de nuestra cooperativa. Un feliz día para la mesa de trabajo y para todos los asociados y oyentes que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la emisora. Muchas gracias. Muy amable, feliz día. Bueno, Alonso, a ti muchas gracias por la información. Bueno, y agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a todos los docentes que nos están escuchando en este momento y a los trabajadores, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, también a Paulita en lengua de señas que nos está acompañando. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. ¿Quién les acompañó en la conducción del programa? Marta Liliana Fuentes. Un fuerte abrazo y éxitos en este día tan especial y en la semana que viene. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.